Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre la ley que aprobó el Congreso para inhabilitar a funcionarios públicos por corrupción en emergencias. Hoy nos encontramos con el doctor Carlos Caro Coria. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, doctor, por favor, coméntenos los detalles sobre esta ley que ha sido aprobada recientemente en el Congreso de la República, pero todavía no ha sido publicada. A ver, estamos ante una de las tantas leyes que viene dando el Congreso en los últimos años, y especialmente a partir de la pandemia del COVID-19, con la finalidad de endurecer las reglas anticorrupción. Debe tenerse presente que justamente en los procesos críticos o situaciones de crisis, las reglas laborales se relajan, especialmente en el sector público. Entonces, eso requiere mayor supervisión, mayor fiscalización, y esta norma va encaminada en esa dirección, la inhabilitación de los funcionarios que puedan cometer delitos en el contexto del COVID-19. ¿Cuáles son las sanciones que se implementarían para sancionar a estos funcionarios que caerían en actos de corrupción? A ver, de hecho ya existe, ¿no?, una serie de reglas, tanto en materia penal como en materia administrativa, para sancionar los hechos de corrupción. Esas sanciones van desde una multa, pasando por una, digamos, suspensión de las labores, hasta llegar incluso a la inhabilitación, ¿no? Y en el plano penal, evidentemente, estamos hablando de la pena privativa de la libertad. Bien, doctor, ¿a qué tipo de emergencia se refieren los congresistas? La ley aprobada por el Congreso se refiere a todo tipo de calamidad pública o emergencias sanitarias, como la del COVID-19. No estamos hablando de emergencias vinculadas a otra naturaleza, ¿no? Puede ser un problema de calamidad por motivos naturales o por motivos de enfermedad o por motivos económicos, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos se está estableciendo como regla que la inhabilitación va a aumentar, ¿no?, para aquellas personas. Si la inhabilitación, por ejemplo, prevista era de 6 meses, ahora la inhabilitación se puede extender hasta 10 años, ¿no?, para delitos muy específicos como el delito de colusión desleal, el delito de peculado o el delito de malversación de fondos que están previstos en el Código Penal. Claro, doctor, entonces estaríamos hablando de una emergencia sanitaria que estamos viendo ahora, o como un inconveniente que recuerdo hace años atrás tuvimos en la emergencia del Niño en el norte peruano. Exactamente, una emergencia como la del Niño o como la pandemia del COVID-19 serían el contexto que permitiría aplicar esta nueva ley. Bien, doctor, el siguiente paso sería que el Ejecutivo Nacional promulgue la ley. En efecto, ahora que el Congreso ha aprobado la ley, se manda la autógrafa al Poder Ejecutivo para que el presidente la promulgue. Y yo creo que, dado el contexto y el compromiso que existe de las altas autoridades de poder endurecer las normas, creo que el presidente no la debería de observar y debería de proceder a su promulgación y estar en vigencia. Bien, ahora, doctor, ¿a qué delitos de corrupción específicamente o qué casos, ejemplos se refiere esta norma? Sí, la ley es muy concreta, se está refiriendo a los siguientes delitos, ¿no? El delito de colusión que se comete en la contratación pública, el delito de peculado, que consiste en la apropiación de bienes del Estado por parte de quienes lo administran, el delito de malversación de fondos, ¿no?, también, que es un delito que se persigue cuando la persona que administra un presupuesto utiliza el presupuesto público para una finalidad diferente. Esos son los supuestos previstos en la ley. ¿Cuál de estos delitos generaría que se den 10 años de inhabilitación a un funcionario? Sí, según lo que se ha previsto en la modificatoria, la inhabilitación de hasta 10 años se va a dar justamente para este tipo de delitos. Bien, listo. Doctor, ahora, ¿qué delito tipificaría para las personas que se han inoculado la vacuna de Sinopharm de manera irregular? Bueno, los que se han inoculado la vacuna de forma irregular se les podría aplicar diferentes tipos de sanciones, ¿no?, administrativas y eventualmente penales, ¿no? Si ellos, por ejemplo, han recibido la vacuna como intercambio para un favor público, sería delito de corrupción, o podría ser el delito de concusión, ambos previstos dentro del Código Penal. Bien, doctor, en el caso se aprobara o se publicara ya esta ley por el Ejecutivo Nacional, ¿esta sería retroactiva? ¿Alcanzaría a los funcionarios que han realizado, entre comillas, estos actos de corrupción o no?
No, la ley penal en general se aplica hacia el futuro, ¿no? De su entrada en vigencia hacia adelante, no se puede aplicar hacia atrás. Perfecto, listo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Gracias. JN Noticias. Chao. Cuídese. Chao, chao. Bien amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos.